Psicosis es una presentación de Superautos Doral. Si alguna vez una entrevista fue pertinente por el momento, es esta con Ramón Guillermo Abreu. Ramón es uno de los hombres que se dedicó a construir la unidad. Y la unidad ahorita está haciendo menos. Si el gobierno nos rebanó con el fraude, a la unidad le están dando con el mismo criterio. Ya hoy Henry Falcón, con un grupo de dirigentes importantes de la oposición, anuncian una nueva ala de acuerdos y que debe conformarse en una especie de tendencia. Como ya en días anteriores Freddy Guevara y Capriles habían anunciado también que van a coger hacia la unidad de los parecidos, a los que tienen los mismos planteamientos. Y el espectáculo de todos estos días con la juramentación de los gobernadores, uno dice, caramba, esto es peor que la propia derrota electoral, porque nadie es bueno, trapitos al aire, zancadilla, una batalla campal, porque todo el mundo se mete y opina, y no hay serrucho que se detenga, todo el mundo sale maltratado ahí. Pero una cosa que cualquiera con dos dedos de frente dice, bueno, pero esto está ayudando al gobierno, esto lo que va a hacer es dejar unos rastros de heridas que van a ser muy difíciles curarlas, pero la gente sigue en eso, pues todo el mundo se mete y no hay llamados a la sensatez. Un momentico, ya va. Y yo creo que este es un momento importante y por eso le invité a Ramón para que hablemos de eso. ¿Cómo hacemos para parar la locura? ¡Patay! Un momentico. Mira, bueno, te agradezco, Chico, además te agradezco porque en momentos tan difíciles también es sabroso hablar contigo, porque aún de las cosas más complicadas tienes una versión como más ligera, más digerible. Yo te lo agradezco porque estos son días de sufrimiento, estos son días de angustia y de padecimiento, porque naturalmente lo que ocurre con la unidad a mí me importa y me duele, porque hay parte de mi vida invertida en ella. Lo bueno que en este momento tan grave, tan dramático, es que la unidad sigue siendo un valor. Todos los que hablan ahora de la diferencia rescatan que la unidad es importante y que lo que ellos proponen es la unidad verdadera, la unidad real, la unidad sincera, la nueva unidad la unidad de los afines, pero siempre el valor unidad sigue siendo importante porque resulta que es el único haber neto que tiene la oposición venezolana, que tienen las fuerzas alternativas en Venezuela. Lo malo es que cuando la unidad tiene tantos apellidos, se puede caer en cierta, vamos a decir, posición intolerante, intransigente de que esta es la verdadera, por lo tanto todo lo demás es falso, y entonces la guerra política va a ser entre los que se disputan la bandera de la unidad, la posesión legítima de esa bandera, y no entre la dictadura y la democracia, que es la verdadera alternativa en Venezuela, porque lo que está ocurriendo en Venezuela, no, como lo dijo, por cierto, alguien que está muy lejos, pero por cierto, eso también ayuda a tener perspectiva. Tony Blair, cuando hubo la visita de la tercera vía, cuando hubo la visita de Julio y de los parlamentarios a Europa y en Londres hablaron con él, en Venezuela no se trata de una lucha entre izquierda y derecha, no nos equivoquemos, se trata de una lucha entre dictadura y democracia, y eso es el problema de Venezuela, un proyecto que avanza cada vez más hacia un control de todo, un proyecto que por hegemónico, por vocación de absorción de toda la vida social, es perjudicial para el desarrollo del país y para las libertades públicas y para la Constitución, y la posibilidad de cambiar. Ahora, la posibilidad de cambiar tiene ahora un problema en los propios agentes del cambio. Es decir, los que están llamados a producir ese cambio, yo les pido que le bajen dos. Yo había pensado mucho cómo decirlo. Yo había pensado en algunas de estas cadenas de tiendas, de talleres de frenos, porque tienen que revisar los frenos todos mis compañeros, gente toda que aprecio mucho, porque tampoco eso me es indiferente, no tengo distancia anímica con ninguno de ellos. Hay unos más amigos míos que otros, pero todos son amigos míos. Y pensaba en eso de recomendarle que revisaran los frenos, porque tienen los frenos como largos. Pero en realidad lo que quiero es que le bajen dos. Que le bajen dos, ¿por qué? Porque se dicen cosas en estos momentos, digamos, de pasión, turbios, que después cuesta recoger. Porque la diferencia política siempre es procesable. Siempre es procesable porque en la diferencia política abre espacio para la discusión, y la discusión
conduce, si hay voluntad, a los entendimientos, a separar la paja del trigo. Pero el agravio, la ofensa, o cosas que son después muy difíciles de recoger el agua derramada, y eso sí es verdad que recogerlo es difícil. Ahora fíjate, en la política, el error siempre que tiene que ser tratado para la corrección, porque la política te dice, tiene una lógica, y te dice, mira, momentico, pasó por esto. Entonces, en el debate, yo he leído artículos geniales, chico. El de Michael Perfon me gustó mucho. Bueno, bien, muy buen artículo. Bien hecho. He leído un análisis que hizo Claudio Fermín sobre los gobernadores que también me gustó. Y he visto cosas interesantísimas, pero no son los nutrientes del debate, sino esta pasión desbordada la que pone el clima. Y uno encuentra que, es verdad, hubo un fraude, nos fueron rebanando, esa cosa no es la primera vez, es un Estado que no respeta la ley, que hace lo que sea para ganar. Se ve que fuimos víctimas de una planificación estratégica que no solo nos fue rebanando, sino que se nos metió a través de las redes en nuestras discusiones e inclinó y jugó a la abstención. Todas unas cosas que son, oye, que hay que ver. Porque la buscaba la estrategia oficial, eso es muy cierto, sí señor. Entonces, ok, es un caso. Luego está la abstención. La gente que se va, que también decía Jesús Seguía que son 500.000 venezolanos de enero del 2016 hasta ahora. O sea, ahí se te fueron 500.000, porque el que se va no es madurista ni enchufado. Pero además están los problemas estos de la unidad que se dieron las primarias. En las primarias se dio la golpiza, ¿no? Lo que venía ahí. Y los problemas de la política, de los acentos, porque resulta que de hace rato estamos Maduro vete ya, elecciones versus abstención, etcétera, unos temas de discusión que no son el hambre, la miseria, lo que le pasa a la gente, nos distanciamos, y uno cuando ve los resultados electorales te das cuenta que hay un sector de la mayoría de los pobres que no se emocionó contigo, no se le vota por ti, no solo la militante, la abstención militante, sino que los sectores populares, hay unos que no les emocionó tu comportamiento. Eso es obligatorio discutirlo, tú no puedes pasar por encima de eso, pero en vez de meterte en esa discusión que es difícil, porque tampoco discutiste qué pasó después de los 4 meses, ahora le agregas toda esta perversidad y maldad, que es muy difícil, porque ¿quién asume las culpas de las cosas, no? Sí, esta parte de la discusión que yo le llamo a mis compañeros, y lo llamo de verdad, sinceramente, con todo afecto, a que le pongan un paréntesis de silencio y de pensamiento. A veces tenemos mucho afán por hacer, que la política básicamente es hacer, es actuar, no es contemplar. La política no es un deporte de espectadores, hay que hacer, hay que actuar, pero hay que darle espacio a pensar. La actuación sigue al pensamiento, sigue a la reflexión, y tiene que haber en momentos como este, un análisis de lo que pasó. Artículos como el de Penfold, yo no he leído el de Claudio, pero el de Penfold, yo lo mando. Sí, gracias. Y todo lo que se diga, aunque uno no esté de acuerdo, lo que se diga desde fuera, de los alrededores, hay que prestarle atención, porque la distancia a lo mejor ayuda a ver más o a ver mejor las cosas. Uno, cuando está muy cerca, si uno se acerca a una página, se le acerca tanto, pues nunca va a ver no va a poder leerla. Uno tiene una distancia para leer, por cierto que yo tengo que tener una distancia mayor, por razones mayores, ¿ya? Entonces, pero lo cierto es eso, uno requiere una distancia para ver. Pero junto con eso, yo creo que hay que pensar un poco lo siguiente. Inclusive en el fraude, que es una expresión, el fraude del proceso fraudulento, porque salvo en el caso de Bolívar, donde tenemos una comprobación, y claro, un indicio muy fundado en casos como Miranda y otras partes de gente que votó sin debida identificación, ¿cómo se llama? Sin la huella, sin esas cosas, estamos hablando ya de mucha gente. Pero el proceso fraudulento es una expresión de un Estado fraudulento. ¿Y por qué Estado fraudulento? Porque es un Estado que se aparta de la Constitución, que se aparta del modelo que lo organiza, que le da racionalidad. El Estado venezolano, su racionalidad se lo da la Constitución. Entonces, esa realidad también hay que analizarla para tener frente a eso una estrategia adecuada, que no es una estrategia solamente de denuncia o de declaración, sino que es una estrategia de actuación política eficaz frente a esa realidad. Y por otro lado, analizando los resultados, no es que yo le quite importancia al fraude, no.
la tiene y mucho, pero tenemos que ver también, analizarnos nosotros, es decir, qué hicimos mal, qué hicimos, y de lo que hicimos, qué hicimos mal, qué dejamos de hacer que debimos haber hecho, y también qué hicieron ellos, para poder ver de eso que hicieron ellos, bueno, los antídotos. A todos nos pasa, es decir, yo sé que los boxeadores ven películas y películas y películas del contrario hasta que le consiguen la vuelta. Yo recuerdo mucho aquellas dos batallas tremendas entre Leonard y Manuel Piedra Durán. En la primera, que fue una batalla épica, fue una pelea muy pareja, pero ganó Manuel Piedra. Para la segunda, Leonard se lo aprendió de memoria. Y entonces al final lo desesperó. Quédate un momentico ahí, Ramón. Vamos a ir al corte y ya regresamos con todos ustedes para seguir debatiendo estos asuntos que creo que son fundamentales en el momento que estamos viviendo. Somos Superautos Doral, con las mejores ofertas en carros en Miami. Financiamiento para todos, sin social, sin crédito, con tan solo un down bajo. Todos califican. Y ahora con 3 meses de garantía. Y tu primer cambio de aceite gratis. Te damos tu garantía por escrito. Ven, estamos en el 5600 Northwest 84 Avenue del Doral. Visítanos en superautosdoral.com 786-953-0871. Si te gusta, te lo llevas. Todos los días saludo a mi querida Carla Angola y a Carlos Acosta, que están allá en Miami, porque este programa se transmite a través del venezolano.tv.com, en el canal 81 de Comcast. Aló, buenas noches. Ahí tenemos nosotros un segmento que es de media hora, que es Ticosi, que describe bien este programa. Estamos conversando con Ramón Guillermo. Fíjate en tu estado Lara, que decía Ciro Sá, que Dios me lo tenga en la gloria, que era el estado clave de Venezuela. Él decía que el que ganaba en nada controlaba el país. Bueno, lo que es cierto es que nunca ha pasado que en Lara haya una elección nacional. Quiero decir, que haya en Lara un resultado distinto a la elección, al resultado nacional. La única excepción es 1988, que Eduardo Fernández ganó por estrecho margen en Lara y Carlos Andrés Pérez ganó a nivel nacional. De resto, por quien votó Lara, ganó la presidencia de la República. Fíjate, en Lara, Henry Falcón pierde la elección contra el gobierno, afectado por la batalla interna de un pedazo de la oposición que falsón, no votó por ese falsón. Pero podría decir, bueno, esa es la derrota de la vía electoral, ¿verdad? Dice, bueno, perdieron ahí, no es esa vía electoral, dirá alguno, nos trampearon, lo que sea. Pero resulta que el alcalde de Iribarren, Alfredo Ramos, está preso como resultado de los 4 meses de protesta. Lo metieron preso. Yo pongo este ejemplo, pues digo, ok, para los que dicen que la salida no es electoral, sino que o nos vengan a salvar, o nosotros armemos un berrinche de tal magnitud que aparezcan los militares, bueno, pero que los 4 meses no funcionaron, pero tampoco funcionó nuestro deseo de salir democráticamente, porque bueno, el fraude, todo esto que está pasando, pero si A y B no sirven, no puede salir ninguno de A y B a decir, yo tengo la razón. Sí, sino deberíamos hacer un ejercicio un poquito más de inteligencia, a ver, bueno, qué es lo que está ocurriendo, que esto está tan trancado que amerita de un ejercicio de inteligencia para ver dónde está, cuándo aceleramos, cuándo frenamos, cuándo vamos para el lado, que no se trata de hacernos los locos con lo que la realidad nos está diciendo, ¿no? Mira, yo hablaste de Lara y en mi estado natal, y yo hice campaña allí por Henry Falcón, además la hice con todo gusto y de todo corazón, honradamente, ¿no? Como hice por Ocariz, ¿no? Y así en varios estados del país, como hice por Alfredito Díaz de Margarita. También fuimos para allá. Es la verdad. Ahora, uno no puede decir que haya sido derrotada la vía electoral, porque, bueno, al fin y al cabo todo el mundo concurrió a la vía electoral. Hubo unas personas que abogaron por la abstención y no participaron en la contienda electoral, pero fue suficientemente plural la concurrencia a la vía electoral. Y hay que tener cuidado en esos dilemas, que son también falsos dilemas. Mira, en la política, sobre todo en la política esta de buscar restablecer la democracia, toda herramienta de lucha política lícita vale. ¿Y qué es herramienta lícita?
todo lo que no es odiar ni matar. Todo lo demás se vale. ¿A qué me refiero? Bueno, el voto es una herramienta lícita. La protesta cívica, pacífica en la calle también es. Mira, la tribuna parlamentaria, no vamos a renunciar a eso, a la denuncia, a hacerlo con fuerza. No vamos a renunciar a la lucha de la opinión pública, es decir, aprovechando lo que quede de derecho a la información o de libertad de expresión. Las restricciones a eso no nos va a decir, yo en protesta frente a restricciones no declaro, chico. No hablo más. Y no hablo más, o me callo la boca, o no escribo más nunca en un periódico. No, vale, ¿a quién se le ocurre? Pero también el activismo internacional, eso también es una herramienta. ¿Por qué? Porque hoy en día en este mundo globalizado, la presión nacional tiene que estar acompañada de una presión internacional que la usa la oposición y debe usarla más y mejor, y también la usa el gobierno, que busca las maneras para hacerlo. Y también, bueno, en un momento dado, el diálogo es una herramienta lógica de la contienda política. En todos los casos, bueno, y eso en Venezuela debería estar resuelto desde Bolívar y Morillo. Desde Santa Ana para acá, pero ahorita el diálogo es una debería estar resuelto. Ahora, todas esas cosas, y ningún político puede ser tan tonto como para amputarse un órgano. Dice, no, yo me corto esta pierna. Yo con la pierna derecha no camino más. No, es una tontería. Es decir, está cerrado el uso de la mano izquierda. No, pues no se puede, eso no es así. ¿Por qué? Porque tenemos dos manos. Pero lo han declarado así. Hay dirigentes de la oposición que han dicho, cerrada la vía. Por eso yo llamo a que le bajemos dos y a que evitemos esas circunstancias que después son difíciles de recoger y que nos hacen quedar como insinceros, porque es de San Ignacio la frase de que en tiempos de mudanza no es que uno se mueva de casa, sino en tiempos de cambio, en tiempos de incertidumbre, no se toman decisiones importantes. Esa recomendación de San Ignacio de Loyola me parece perfectamente pertinente. Miren, en momentos de angustia, en momentos de zozobra, de indefinición, un momentico. Tú te paras un momentico y lo piensas mejor. Y así es. Y entonces agarra. Y esa serenidad no es tibieza. Esa serenidad no es indecisión. Es respeto por la gravedad de la situación y convicción de que la cosa está tan difícil que es bueno pensar bien lo que uno va a hacer. Para hacerlo sin necesidad de estarse devolviendo tanto. Porque cuando uno... la prisa muchas veces termina en vergüenza. Uno se apura y pone la torta y después va a tener que regresar, y no siempre los regresos son airosos. A veces hay retiradas tácticas que son exitosas, pero pues también, usando la frase churchilliana, la guerra no se ganan por evacuaciones, no se ganan por huidas. A veces es sensato retirarse, pero no ese es el modo de ganar. Así que yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo en ese sentido, y todo lo que yo le pido a mis compañeros, con todo respeto por su diversidad de posiciones, no es que yo sea neutral frente a ellas, sino creo que todos nos necesitamos, y la credibilidad interna y externa de la oposición democrática venezolana depende de su unidad en altísima medida. Vamos al corte y ya estamos con Ramón Guillermo Velero aquí con ustedes. Seguimos con Ramón Guillermo Vallejo. Ramón, fíjate, la mesa, ya como tal, vamos a meternos ahí un asunto. La mesa tiene tiempo, sobre todo en los días de conflicto, que era dirigida por dos partidos que se pusieron de acuerdo y entonces daban un parte agitativo de la situación. Pero la mesa son 21 partidos y entonces funcionaba el G4, pero estos dos que estaban enllavados, Ale dijo, yo no voy más para esa broma porque no me calo a este, y Nuevo Tiempo pues surfeaba, vamos a decirlo de alguna manera, ¿no? Pero lo cierto es que la unidad, que en todos lados sirve para que los aliados se repotencien, crezcan, tengan los cachetes rojos, aquí la unidad era en beneficio de uno y por encima de los otros. No se les consultaba, no se debatía, no se discutía, había unas salas situacionales que tiene la mesa y unas instancias que se crearon, que las creaste tú, por cierto, como estructura de apoyo, a las cuales no se les hacía caso para nada. Las comunicaciones muy malas, porque éramos buenos para agitar, pero para explicar las cosas no.
Para entender lo que estaba pidiendo la gente, no, pues no, pasaron los 4 meses de calle y nadie explicó nada, sino un solo sobre todo, y eso generó problemas, ¿no? Pero la mesa al final de cuentas demostró tener fallas internas fuertes en la comprensión de la necesidad de entender a todo y de valorar a todo, porque no se trataba de reproducir la hegemonía chavista en la mesa, unos grupos que se ponían de acuerdo y dejaban todos los demás afuera, de manera que mataron allí todos los elementos de discusión, de debate necesarios dentro de la pluralidad, que la pluralidad más bien ayuda, porque uno va poniendo y el otro va quitando y eso sirve. Ahí la mesa la convirtieron en un escenario para justificar las políticas sin ningún tipo de debate o de consenso. ¿Cómo se hace? Mira, en política el único pecado mortal verdaderamente perdonable que hay es que no haya objetivos claros. Ahí no los y tiene que haber objetivos claros. Yo prefiero decirlo en sentido afirmativo. Tiene que haber objetivos claros. Y entonces, la recomposición que se haga, la revisión y el replanteamiento que se haga de la unidad debe ser sobre la base de objetivos. De objetivos claros que no pueden ser impuestos por nadie, que tienen que ser convenidos. La mesa se llama mesa. Cuento brevemente la historia. Bueno, ¿cómo le ponemos? Alguien decíamos movimiento, decimos frente. Digo, no, pues esto es lo que es una mesa. Recordemos que hubo una evolución. Al comienzo, inclusive no tenía ni nombre. Cuando empezamos a reunirla, el 12 de marzo del 2009, que empezó a reunirse como tal y que me encargaron la tarea de facilitar las conversaciones, para la tercera reunión me dijeron, hazte un proyecto de reglas para el debate, para poder organizar las cosas, porque no se hagan interminadas las reuniones. Y bueno, que trabajando allí, bueno, vamos a ponerle normas para la mesa de encuentro, porque ni siquiera tenía nombre todavía. Y lo que fue mesa de encuentro fue la mesa, ¿por qué? Porque tenía varios lados y porque había varios actores. Tenía varias patas. Tenía varias patas y era o redonda o cuadrada, pero tenía varios participantes. Y como todas las mesas, pues es así. No, la mesa de comer no es una barra, es una mesa donde todos nos vemos. No es simplemente un mostrador donde alguien despacha y los demás consumen, sino que es eso, una mesa donde todos participan. Y ya la noción que había antes de la mesa presidida por el Papa, donde nadie le lleva la contraria y su palabra es santísima y grandísima palabra, pues es una noción que ya está superada. La realidad es que es diversa. Y así es como para que esto tenga porvenir, esa noción, llámese como se llame, ese concepto no se puede perder, porque es el concepto de encuentro. ¿Por qué? Porque la gente que está descontenta con este gobierno es muy variada, descontenta merecidamente, porque este gobierno se merece estar descontento, y una de las cosas que a mí me gusta más de esto es que estemos hablando de la oposición en lugar de estar hablando del gobierno y de los problemas enormes que viven los venezolanos por causa de las políticas de este gobierno. Pero entonces, esa oposición es variada. La gente que está descontenta con el gobierno y quiere un cambio es distinta. Hay gente que se parece a Falcón, hay gente que se parece a María Corina, hay gente que se parece a Enrique Capriles, hay a Julio Borges, hay gente que se parece a Leopoldo y a Antonio y a todo el mundo. ¿Por qué? Y a Liborio Guarulla, que por cierto, como está por allá lejos, es como muy olvidado y es un tipo importantísimo y además no, lo demostró ahorita con el cabo de una cabeza política que le hace también mucha falta a esa discusión. Aparte de otras características, tiene esa. A mí me parece que hay que rescatar su presencia aportando. Ahora, ese país descontento que quiere cambio es variado. Por eso expresarlo no es una operación sencilla. Es una operación compleja que requiere de mucha inteligencia política. Yo creo que la hay ahí, sí la hay. Que hay gente capaz de eso, sí lo hay. Que ese talento está regado, que no está en un solo lado. Nadie puede decir que tiene el monopolio. Que nadie puede decir, como dice como en el Evangelio, nadie está libre de pecado como tirar la primera piedra. Todo el mundo en algún momento ha querido hacer cosas por su cuenta, ha desatendido a la unidad, ha querido imponerle líneas a la unidad o resentido por lo que otros han hecho, ha querido justificarse para hacer las cosas por su cuenta. Ahora, así la cosa ha llegado hasta aquí, pero no va a llegar mucho más allá. Y necesitamos que llegue más allá, porque después, gobernar el país,
que es el reto principal, va a requerir de mucho concierto, va a requerir de afinar muy bien los instrumentos para que la partitura se ejecute bien, para que el concierto no salga desafinado, porque esa es la prueba. La prueba de la unidad no es nada más alcanzar el poder, la prueba de la unidad va a ser gobernar el país. Y allí es donde va a haber que demostrar que hay efectivamente lo que se llama en derecho affectio societatis, es decir, el ánimo, el interés de seguir juntos y de trabajar juntos. El ánimo, para terminar, porque ya se nos acabó el tiempo. Fíjate, el ánimo ahorita en el país, esto no sirve para nada. Aquí se fregó todo el mundo, vámonos, la única salida es Michael Díaz, la oposición no sirve para nada, el gobierno es malo. Es una cosa de desesperanza enorme, pero no hay nadie que se pare y diga, vamos a luchar, vamos a ganar, vamos a corregir la crisis. Que en las películas tú sabes que cuando hay una guerra es igual, que hay un ejército grande con unos chiquitos, un corazón valiente dentro de eso, siempre hay un líder que tiene un discurso, y la gente, y salí, ¿no? Aquí no hay nadie que diga eso, chicos, sino por el contrario, todo este debate contribuye al pesimismo, a la derrota, a ese ánimo que con el cual no haces nada, ¿no? La fórmula, el equilibrio de ingredientes es, nosotros tenemos que representar la protesta de los ciudadanos, efectivamente, el descontento, pero también tenemos que representar la esperanza. No puede ser pura protesta porque la gente se queda sin esperanza, no puede ser pura esperanza porque la gente lo ve como falta de realidad. Y yo creo que ese equilibrio es el que deben estar pensando nuestros compañeros que tienen la enorme responsabilidad de conducirlo. Yo confío en ellos. Yo en la unidad soy militante. Desde que dejé la secretaría he sido un militante consecuente y he sido fiel en el seguimiento de las líneas políticas de la unidad. Ahora, pido que me la den, que me den orientaciones claras, porque en momentos de confusión como este, la gente entonces, si mira para acá y nos ve confundidos y peleados, se desorienta, se decepciona y piensa que la solución está en el pasaporte y en la maleta, y eso es humanamente comprensible. Gracias, Ramón Guillermo, por estar con nosotros. Gracias a ti. Este programa, oye, me fui. Mira dónde quedé. Gracias por estar con nosotros. Kikosis es una presentación de Superautos Doral.